Seguimos en el programa número 1 de esto que hemos llamado La Patria no se vende y tenemos en este caso la presencia en los estudios del compañero Pablo Reniel, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación. Pablo, muchas gracias, te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, vecinos, porque soy vecino del barrio. Es más, amigos que manejan el centro cultural me han querido alquilar mi casa, así que estuvimos ahí, pero como es Estuvieron casa, negociando. no, porque es la casa de mis padres, entonces tiene un valor afectivo que no, y en la cual vivo y vivo con mi señora y sus hijas. Así que estoy muy cercano a todo lo que sucede aquí en el barrio. Me atraviesa también. Para aclarar, porque la radio se encuentra en las instalaciones del espacio cultural Doblar el Viento. Claro. Perfecto. Pablo, nosotros, el programa en sí tiene como fin visibilizar y poner en valor digamos, la lucha que se está llevando a cabo para evitar la privatización de 41 empresas públicas Sí. que están incluidas en el decreto, perdón, en el proyecto de ley Ómnibus que envió el Ejecutivo. Una de las empresas es el Banco Y en Nacional el decreto Argentino también, porque en el decreto y en el decreto deroga la ley que garantizaba la no privatización del banco, por ejemplo. exactamente. Para introducirnos un poco en el marco de esta entrevista, de esta nota, nos gustaría, si vos tenés ganas de contarnos un poco cómo fueron esos inicios, cómo te acercaste al banco, cómo llegaste al banco, cuáles fueron esos primeros pasos que luego se llevaron ¿Vos adelante. querés saber toda la historia? Mirá que es Lo que se, larga, ¿eh? lo que se Esas pueda son... contar, Pablo. No, se puede contar todo, y es rico y de alguna forma también grafica la historia de uno, la historia de nuestra familia, nos atraviesa de todo sentido, afectivo, de pertenencia, de raigambre ideológica, de militancia política y sindical, de militancia universitaria, porque mi tesina versó en la década del 90, tesina de graduación de la carrera de Ciencia de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, sobre los mecanismos comunicacionales de defensa de la banca pública en la década del menemismo, ¿no? Entonces hice, desarrollé todo el proyecto, o sea, toda la historia del Banco Nación y ese estadio ideológico en la década del 90 que había llevado después de la caída de Alfonsín a todo un trabajo muy fuerte que es similar pero con otras características, eh, con otros anclajes, con otros medios de comunicación. Ahora son las redes, en ese momento ahora los más viejos van a recordar Neustadt, Grondona y los principales medios, La Nación y Clarín, que trabajaban muy fuertemente que el Estado era elefantiásico, era que uno de los responsables del mal gasto, de la crisis económica, de la crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, era la sobreabundancia del Estado en toda la economía. Entonces, y yo entré al banco haciendo los cruces, ¿no?, de la historia. Entré al banco después de, en el año 1993, cuando se da un retiro anticipado muy grande, un retiro voluntario muy grande, Sí. donde se van una generación casi entera, y entran muchos jóvenes para sustituir eso, pero con la idea de que esos jóvenes iban a tener mucho menor pertenencia al banco y resistencia al proceso de privatización que estaba muy fuerte, desde luego, como siempre, los organismos internacionales frente al endeudamiento externo de la Argentina como condicionamiento. El Banco de Nación es un eje central del sistema financiero nacional y condiciona el desarrollo especulativo de la banca extranjera. Los condiciona con la tasa crediticia, lo condiciona con los préstamos subsidiados,
lo condiciona porque le disputa como al día de hoy un 30% de toda la cartera. Entonces en esa época también, y no había argumentos en esa época como ahora tampoco, en la década del 90, reales, para plantear que el Banco Nación daba pérdida como podría haber sido otros organismos del Estado que establecían, regulaban, incidían en la vida económica regional de todos los factores económicos argentinos, ¿no? Bueno, igual fue una gran tragedia esa. Y ahí hubo un vaciamiento del banco, fruto de ese vaciamiento entre yo. Mi papá había trabajado en el Banco Nación, por esto lo de los cruces, fue cesante, fue también gremialista, era gremialista del Partido de los Socialista de los Trabajadores, y en el 74 hay una gran huelga, sí, ahí en el gobierno de Perón, y los sectores de la AAA con la burocracia sindical de ese momento, en el Banco Nación hay una gran huelga, y echan a 150 compañeros, todos delegados de base, y a la gremial interna también, y ahí lo echan a mi papá, que había estado ya como 10 años en el banco. Es más, lo toman preso y está preso una semana. Después, aparte de esa generación de la huelga del 74, 150 trabajadores aproximadamente, de los cuales estaba el compañero Oscar Chamorro, el compañero Weiss, habría muchos compañeros, ya la mayoría, desde luego, jubilados y algunos fallecidos. Es más, quiero hacer también un reconocimiento del compañero Marafucci, que recientemente falleció, que fue un gran militante del Banco Nación y de toda la representación sindical del Banco Nación, del luchador en sus diversas etapas de los derechos y de resistencia en los momentos más oscuros del país y del banco. A finales del gobierno de Alfonsín, a muchos de esos 140 los reincorporan. Mi papá, ya como estaba vinculado a la actividad privada, es más, ni se enteró, ¿no? Pero bueno, por las relaciones se dio esta cuestión, de esta posibilidad que a finales del 93 yo ingresara al banco, en momentos también difíciles del banco, porque en el 97 fue la gran avanzada del menemismo para privatizarlo, ¿no? Tal cual, y ahí fue que se sancionó la famosa Ley 23696, claro, de reforma del Estado, sí, de la cual luego se logra incorporar un decreto, un artículo, excluyendo al Banco Nación de esa reforma del Estado, sí, y justamente con este DNU 7023, así es, lo que hacen es derogar la ley para permitir el artículo que privatización, incluía al banco como sujeto que estaba excluido expresamente así de es. la bueno, pero hay que reconocer que se llegó a esa instancia por la lucha fundamental de los trabajadores y la solidaridad de todos los actores económicos y la gran parte de los actores políticos de la década del 90, ¿no? Y hubo una campaña fabulosa con 3 actos multitudinarios, uno en Mar del Plata, otro en Rosario, hubo actos también en Mendoza, una campaña muy fuerte de junta de firmas, que se juntaron 1 millón de firmas. Ahora vamos a lanzar una, anticipo. Bueno, de alguna forma reivindicando esa gesta de la década del 90, y aparte porque creo que estamos en un momento inclusive más peligroso que la década del 90, porque en la década del 90 había un nivel de concientización muy grande sobre ya la resistencia, porque ya había pasado gran parte de las privatizaciones en la banca pública y en todos los organismos estatales, ¿no? Claro. Sí, yo estuve mirando imágenes justamente estos días de las movilizaciones, los abrazos al banco de esa época, y realmente es conmovedor la cantidad de gente que había, todos los empleados, era inmensa la cantidad de gente, y también había abrazos al banco por parte de productores agropecuarios, pymes. En el interior del país fue muy fuerte porque el Banco Nación es muy importante en los pueblos, las ciudades, tiene sucursales en todas las ciudades cabecera del país, en la gran mayoría de los pueblos del interior. 738 sucursales, más las 15
agencias en el extranjero. Ayer hubo, gracias a los compañeros uruguayos, fue muy emocionante ver al Sindicato Uruguayo de Bancarios defendiendo, abrazando la sucursal del Banco Nación en Montevideo. Le mandamos un gran abrazo. Pablo, comentando un poco y viendo cómo fue un poco, ¿no?, la historia reciente y no tan reciente que nos tocó transitar, me parece que estaría bueno poder hacer una reflexión, cuáles son los paralelismos y, o sea, cuáles son las cuestiones que se pueden ser similares al proceso de la lucha de los 90 y cuáles son características propias o qué es lo que podríamos decir que esto nos genera nuevos desafíos en esta nueva lucha que nos toca enfrentar en el Banco Nación en particular y en el resto de las empresas públicas. Bueno, no quedan muchas empresas, quedan apenas Agatas 41, en ese momento eran toda la Junta Nacional de Grano. Bueno, había organismos estatales que regulaban todas las áreas económicas. Pero bueno, mucha banca pública provincial también, el banco, después fue el BANADE, el Banco Hipotecario Nacional, la Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro. ¿Y los bancos públicos provinciales? Y los bancos públicos provinciales, que quedaron muy pocos. Quedó el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba, el Banco de Chubut, pero en general quedaron muy pocos en pie, ¿no? Similitudes es que la derecha y los factores asociados de poder económico interesados siempre hicieron hincapié y en los momentos de debilidad de los gobiernos progresistas, nacionales y populares, socialdemócratas, como queramos llamarle, han tenido como objetivo, como el objetivo de ellos son los negocios, centralizan en esa debilidad del bloque sociopolítico cultural, atacar sobre los negocios que les condicionan el desarrollo a partir de esas regulaciones o de esa intervención de los objetivos comerciales de ellos, como siempre concentradores, en fin. Habría que ver, yo creo que a diferencia de la década del 90, no siento que tengamos las mismas condiciones objetivas favorables en apoyo de algunos sectores societarios. Por eso tenemos que trabajar arduamente ese nivel de concientización y llamo a todos los trabajadores del banco en todo el país y a todos los compañeros bancarios que estén agremiados o no a trabajar en esa tarea de concientización a partir de la campaña de defensa del banco. Vimos que en estos días salió un volante de la gremial interna para repartir entre el público que asiste al banco en ese sentido. Sí, bueno, la junta de firmas seguramente que haremos irá en ese sentido, haremos actos, bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance con el compañero Palazzo, generando también puentes entre todas las empresas públicas que hay que defender, aerolíneas, YPF, bueno, nosotros también tenemos el vice, todas las empresas, para asociar este concepto de que defender los intereses económicos, productivos, financieros, de servicios de las empresas del Estado es defender a la patria, ¿no? No estamos haciendo una defensa meramente corporativa de nuestros derechos adquiridos, de nuestra estabilidad laboral como trabajadores del Banco de Nación, de nuestros ingresos, de nuestra historia familiar. No, nosotros amamos al banco porque pasamos, transcurrimos, defendemos, sentimos, sudamos el Banco Nación toda nuestra vida. Entonces, sabemos el rol del banco. El banco está en las grandes crisis económicas, siempre asistiendo a los sectores más perjudicados. Estuvo en la pandemia en términos recientes, está en las sequías, está en las inundaciones, está en el fomento, porque la carta orgánica del banco, que hoy la repasábamos con las chicas de la gremial, con nuestras excelentes economistas, porque nosotros somos un gremio con un modelo de formación académica muy fuerte. Queremos que no solamente y esto ha sido un gran mérito del compañero Palazzo, no solamente vale la representación y la concientización ideológica del interés de clase
y la acción gremial, sino también la formación académica, intelectual, para tener más herramientas, porque estamos discutiendo con el factor principal de poder internacional, que es el poder financiero. Si no estamos preparados, no podemos. Entonces repasábamos con las chicas que en la Carta Orgánica planteaban la intervención dentro de los elementos fundantes del Banco Nación, tiene que ver con buscar o ayudar a encontrar el equilibrio regional de las economías. Es decir, la lógica de mercado no pauta en sus cuestiones de ganancia, de rentabilidad, no pauta el equilibrio regional. Eso lo hace el Estado y sus instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque no son las mismas condiciones de base, en los términos que hablan ellos, ¿sí? No son las mismas condiciones de las distintas regiones, sus desarrollos educativos, económicos, infraestructurales, superestructurales, sus condiciones climáticas, sus distancias, su dedicación a la defensa territorial. Incluso su desarrollo. Su desarrollo Históricos. Entonces, el mercado y los intereses de estos muchachos que se reunieron hoy, que están involucrados en Lava-Jato con Caputo, los brasileños, van a garantizar en los pueblos más recónditos del norte jujeño, del norte formoseño, de la frontera en la cordillera de los Andes con Chile, del sur más frío, llano, ¿van a garantizar las condiciones de desarrollo en esas regiones donde hay poca, en términos comparativos, poca población? Y seguramente no va a justificar el nivel de inversión y de rentabilidad la ocupación ahí. Tal cual, o sea, tiene que estar el Estado. Una sucursal del banco establecida en un pueblo, en un lugar donde tenga pocos habitantes, si yo hago, digamos, lo analizo en términos de balance o de rentabilidad, claramente no va a ser ganancia, no Claro, va a ser rentable. Claro. Ahora, el análisis... Y el banco se sostiene con la rentabilidad de las grandes urbes, demográficamente rentables, porque son de millones de personas, y con eso se ayuda en términos de equilibrio a las regiones que más lo necesitan. Y el Estado se va a quedar sin una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, regional, integral del país, si pasa a manos privadas, porque no les va a importar desarrollar, bueno, como lo que decías vos. Mirá, Cuando había cuando estaban los argentinos recluidos obligatoriamente por la pandemia, ¿quién financió? ¿A través de quién financió el Estado? sí, Sí, el ¿y Banco quién pagó Nación. el IFE? Sí, ¿Quién pagó el IFE? y en tiempo récord. Y se ejecutaron un montón de políticas como los créditos a través de las tarjetas de crédito, el ATP, bueno, el IFE, para millones y millones de argentinos de un día para el otro prácticamente, y el banco lo hizo y lo hizo de manera eficiente además. Y hay un tema también que no podemos dejar de analizar, que es el banco es el acreedor que tiene la mayor cantidad de hipotecas UVA en este gran problema que nos ha metido el gobierno anterior al nuestro, que es el de los créditos hipotecarios en UVA. Y la pregunta es, si el Banco Nación se vende y lo compra un banco internacional, etcétera, ¿van a estar en los intereses de los accionistas de ese banco proteger la vivienda de cientos de miles de argentinos que son deudores del sistema UVA de hipotecas? Claro, claro. Porque se van a ver como que si nosotros vendemos el banco, los activos pasan absolutamente a una empresa privada, la empresa privada lo va a analizar en términos de un negocio, no en términos de el banco analiza y dice, bueno, le da una espera, estira los plazos, hace un análisis de los clientes, si tienen ingresos, si no tienen ingresos, les permite pagar hasta un 25% de cuota. Es decir, hay un análisis fino de cada uno de los casos, de cada uno de los deudores, y se tienen en cuenta justamente estas desigualdades, ¿no? La pregunta que nosotros decimos es, esto si pasa en manos de un privado, ¿lo tendrán en cuenta? ¿Lo podrán analizar? No, y hay que ver, y si no, fíjate el rol de la banca privada en todos estos sectores, en el financiamiento, en
en la participación en la cartera, en la promoción de créditos a todos los sectores que es necesario asistir, es muy pobre en términos comparativos. O sea, la banca privada internacional va al tema de servicios. Ahora igual todo el sistema financiero, no hay que decir la verdad, está más vinculado con la especulación de los títulos que el de brindar servicios. La rentabilidad viene mayormente en el tema de los títulos y la ubicación de esos títulos y de los préstamos frente al Estado, ¿no? Pero sí, desde luego que no, desde luego que no. Si uno ve, aparte del desarrollo territorial, salvo muy pocos bancos privados de carácter nacional, que son agentes públicos provinciales como el macro, pero después la banca financiera internacional no está presente. No está presente, está solamente en los lugares donde tienen rentabilidad de negocios, ¿no? Otra cuestión que en una charla con otros compañeros durante la semana pasada se planteaba y nos planteábamos, hacíamos un ejercicio de pensar un poco cómo sería una hipótesis y decíamos, si esta situación está siendo analizada o la tiene en cuenta, por ejemplo, diputados y senadores que son los que finalmente van a tener que votar esta ley, que los diputados y los senadores, entendemos, representan intereses de cada una de las provincias y cada una de las localidades. Sí. Y el pensamiento era, cuando el banco está en 700 y pico de puntos en todo el país, cada una de esas sucursales, cada uno de los créditos que da, cada una de las operaciones de crédito que contabiliza, cada tarjeta de crédito que da de alta, además del impacto en la economía de la familia o en la economía de la empresa que es beneficiaria de ese crédito, hay un impacto fiscal que tiene que ver con lo que percibe la provincia por el impuesto de sellos, que tiene que ver con que se graba con cada operación que el banco da, y eso es absolutamente federal, porque el banco no pone un límite si la provincia es del mismo signo político que del gobierno nacional o no, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay una distribución geográfica federal, regional, que impacta incluso hasta en las recaudaciones de impuestos de cada una de las provincias. Y la pregunta era, un modelo de banco privado, como por ejemplo sabemos que existen, tienen la contabilización de operaciones centralizadas en una casa matriz en Cava, y de repente todas las provincias quedan, por ejemplo, en una hipótesis, sin percepción de los impuestos de sellos en cada una de las operaciones que da el banco. Claro. La pregunta es, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con los ingresos, lo fiscal, los diputados y senadores de la oposición, ¿lo tendrán en cuenta? ¿Habrán hecho estas cuentas, los análisis técnicos? Sí, y aparte la coparticipación, el trabajo enorme que hace el banco en la traslación de los recursos, de todos los impuestos coparticipables, tienen un accionar permanente y muy vinculado con todas las provincias. O sea, el banco, si nosotros no lo saben bien, todos los compañeros del banco, cuando nosotros tomamos alguna medida intentamos no afectar esto, porque sabemos y somos conscientes que parando esos sectores de transferencia estamos jodiendo la economía de todas las provincias y de todos los compatriotas, ¿no? Sí, no, es central. Si vos me decís si los senadores y los diputados lo saben, yo estimo que sí. Yo entiendo, y por lo que he hablado con el compañero Palazzo, que está haciendo un trabajo ciclópeo enorme en las cámaras, reuniéndose con cada uno de los bloques, llevando concientización sobre el peligro que se avecina y las dificultades que acarrearía o significaría la privatización del banco. Siempre somos optimistas, ¿no? Pero bueno, hay siempre idas y vueltas, hay compromisos de bloque que manifiestan que de ninguna manera votarían una cosa así, pero después hay materias de toma y daca que son propios de la historia política argentina, que hay que estar muy atentos porque bueno, pueden ocurrir. Hoy había versiones en el banco muy preocupantes que nos llegaban de que algún bloque plantearía el condicionamiento de no aceptar la privatización, pero sí abrir un proceso de sociedad anónima. Y eso puede ser un primer paso
Sí, porque ponen como condicionante que el Estado preserve arriba del 50%, pero te transforma en sociedad anónima y empiezas a cotizar y acciones con participación de sectores sectores económicos internacionales que empiezan a condicionarte toda la política, ¿no? Claro, el direccionamiento del No crédito. son muy todo. felices las experiencias. El hipotecario, pregúntenle a los compañeros, convoquen a los compañeros del hipotecario para ver qué ocurrió con esa experiencia de participación, de apertura de capitales mixtos y construcción de esta cuestión, de esta matriz de sociedad anónima. La Y verdad por que esto también vemos que va a ser muy importante la participación de la gente. Lo está haciendo porque vemos que en todas las sucursales hay movidas. sí. Y Bueno, también el paro del próximo 24. Bueno, Y eso es la parte movilización es clave. del plan de lucha. Estamos pensando en hacer una asamblea muy fuerte previo a la movilización. Bueno, alguna otra cosita más en función del 24, de seguir generando conciencia. Después, más adelante, haremos todo lo que esté a nuestro alcance y más. Actos multitudinarios, todo lo que esté a nuestro alcance para generar conciencia y una propensión que en las deliberaciones del Congreso se ponga fin a esta demencia de entrega de los patrimonios públicos de la patria, ¿no? Ni más ni menos. No nos está quedando demasiado tiempo, pero para la entrevista con Pablo, pero me gustaría dejar un buen rato como para conversar acerca de lo que se planifica para el 24, fundamentalmente no solamente a nivel banco, sino qué es lo que se percibe, qué es lo que piensan, cómo se va a articular, cuáles son las expectativas que entre los distintos gremios, los distintos sindicatos que convocan. Bueno, esos compañeros del sindicato que se abocan, que tienen ese rol de estar vinculados tanto con la CGT como con la Corriente Federal, que nosotros participamos como organización sindical, y están trabajando en la organización de esto. Yo creo que va a ser multitudinaria y desde luego creo que los bancarios y en particular nosotros, todos los trabajadores del Banco Nación, tenemos un compromiso de vida, ¿no? A ver, si algunos compañeros cometieron el error, no los vamos a juzgar de haberse equivocado en la opción porque estaban críticos y tal vez tenían elementos o argumentos como para ser críticos en función del desempeño del último gobierno. Relativizaban estos compañeros en forma errónea el alcance o la profundidad de los planteos que expresaba el entonces candidato Milei. Decían, no va a llegar a tanto, no lo va a hacer, no se va a animar, bueno, se animó y va a avanzar y es un salvaje, ¿Tuviste oportunidad de escuchar algo de lo que dijo hoy en Davos? Sí. ¿Tenés alguna reflexión al respecto? Sí, no sé, está a la derecha, pero no hay más derecha que las afueras del universo. Es increíble, hasta sorprendía a los líderes mundiales de la derecha más rancia, porque no lograban comprender o interpretar unos posicionamientos tan extremos, ¿no? Tan extremos, hasta no pintorescos, ridículos, infantiles. Hablar de colectivismo mundial o de socialismo. Ojalá hubiese socialismo. En Occidente, el problema de Occidente es el socialismo. Ojalá existiera todavía el socialismo como opción para los trabajadores de conformación y organización del sistema político y económico en los países nuestros, ¿no? Y un ataque muy fuerte al feminismo. Cosa que no se entiende
no se entiende bien porque no es el lugar, no es el ámbito, no era la temática de lo que se estaba conversando en ese lugar, y en Davos nadie va a plantear la agenda de feminismos o no feminismos, y mucho menos una agenda de antifeminismo en un espacio y un ámbito donde el presidente es lo que tendría que darse cuenta que están teniendo que empatizar con líderes de todo el mundo, y donde no puede homogeneizar la opinión o la idea y tratar de bajar línea, ¿no? Sí, vos tenés acá están las compañeras, pero él expresa una corriente ultra minoritaria en términos económicos, que es la escuela austríaca, y en términos políticos ese anarco-libertario, anarcocapitalismo. No existe experiencia en el mundo, si no existió experiencia en el mundo anarquista libertaria de izquierda, salvo Kronstadt, salvo una muy pequeña expresión regional en la República Española, no existieron. Entonces, el de pensar la conformación de una sociedad en función del Estado, de la no regulación, de la no intervención del Estado, de la no regulación, de la ausencia totalmente de pautas de funcionamiento, y que el mercado regule absolutamente toda la vida de 45 millones de personas, es un delirio. Y llevarlo a la práctica, esto es aún más delirante. Entonces, yo creo que muchos de los líderes mundiales escuchaban azorados. Sí, ¿no? Estupor, no se podía creer lo que estaban escuchando. Sí, sonreían seguramente, más allá de la afinidad con algunos planteos de los líderes de derecha, pero hasta los líderes de derecha más extrema en este momento en algunos países del mundo, saben que es necesario el funcionamiento de un orden a través del Estado. Se vio muy llamativamente un ataque al Estado en sí mismo, un ataque al Estado como corporación, y llama la atención que justamente en la Argentina representa la jefatura máxima del Estado. Es como que ahí uno ve una contradicción, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, porque la jefatura máxima del Estado argentino en todas sus esferas, bueno, y ese ataque, ¿no? Pablo, estamos conversando con Pablo Renier, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación. Te queremos agradecer por haberte acercado a la radio, y nos gustaría... si quisieras mandar un último mensaje, si dejar alguna reflexión o algún mensaje o alguna convocatoria para los compañeros y compañeras para el 24. Para todos los compañeros, y no solamente para los compañeros del banco, ni los compañeros bancarios, a todos los trabajadores, a toda la ciudadanía, a todos los argentinos. Entramos en un proceso de anomia muy fuerte. Va a ser necesario reorganizar el tejido de relaciones, de vínculos entre nosotros, de construcción colectiva, para enfrentar esta anomia y esta cuasi desaparición de todo esto, de toda esta amenaza, que amenaza también terminar cuando no hay reglas, no hay Estado, no hay orden, no hay una cuestión de convivencia y de pertenencia en común, no hay comunidad. Habermas hablaba en acción comunicativa de la racionalidad del interés general, y el mejor argumento en el diálogo deliberativo entre todos los actores sociales y políticos en la búsqueda del mejor argumento que identifique el interés general. Al no haber reglas institucionales que arbitren en estas relaciones, en la puja normal de intereses de cualquier institución, entonces hay que reconstruir el trabajo colectivo de todas las instituciones culturales, clubes de fútbol, centros comunitarios, artísticos, organizaciones de trabajadores, movimientos de bases, partidos políticos que representen el interés de las mayorías nacionales, partidos regionales, economías regionales. Hay que reorganizar el vínculo, el tejido social de pertenencia común.
común. Y primero armar desde luego una resistencia a esta destrucción, a esta anomia que lleva las políticas de este hombre. Bueno, Pablo, te queremos agradecer nuevamente. Fuiste muy amable y en acercarte hasta la radio, especialmente. Sí. Así Por favor, son vecinos, compañeros. Así que muchas gracias. Y sigan con esta cuestión, porque hay que agarrar menos el dedito con el celular y empezar a hablar más. Claro. Más argumentos, más mirarnos a los ojos, más compartir, más intercambiar, más relacionarlos con el otro. No quiero meterme en un tema, pero hay muchos compañeros que por la pandemia entraron en una mecánica de extremación de la individualidad, de buscar solamente la comodidad que le daba esa cuestión de quedarse recluido en su casa. Un falso confort. Es un falso confort que termina destruyendo todo. Sí, sí. Por eso, volvamos a juntarnos, a hablar, a discutir, a gritar, a aglutinarnos, a pelear. Sí, hace falta. Seguimos la lucha. Gracias, Pablo. Gracias. Ahora vamos a un pequeño corte y seguimos con La Patria no se vende.